El grupo número 6 del tercero E está conformado por Tiffany Baquingo, Belén Lara, Alejandro Hernández, Javier Oña y mi persona Jocelyn Murillo, quienes les vamos a presentar la obra Cumandá del autor Juan León Mera. Datos del autor. Juan León Mera Martínez nació el 28 de junio de 1832 en Ambato, Ecuador, y murió el 13 de diciembre de 1894. Sus padres fueron Pedro Antonio Mera Gómez y Josefa Martínez Vázquez. Se casó con Rosario Iturralde. Tuvo 4 hijos: Luis Aníbal, Leonardo, Isabel y Ulpiano. Fue pintor, escritor, político ecuatoriano, heredero y admirador del romanticismo francés. Fundó la Academia Ecuatoriana y fomentó la conciencia literaria criolla en 1868. Sus obras: escribió la letra del himno nacional del Ecuador en 1865, La Ojeada en 1868, La Virgen del Sol en 1861, y su obra más popular, Cumandá, o una drama entre salvajes, en 1869. Se inscribe en el género del melodrama. Cumandá, obra de Juan León Mera. En lo muy profundo de la selva del Ecuador se formó una historia en la cual un amor incomprendido logra llegar a su final. Todo empieza cuando un hacendado pierde a su familia en un incendio en el año 1790, salvando únicamente a su hijo Carlos, llevándolo a buscar un refugio en Jesús. Llega a un internado para curas. Pasado algún tiempo en este virginal retazo del oriente catequizaba a los indios el señor Domingo Orozco, en tanto su hijo, ya joven, pasaba por la selva conociendo toda su belleza. Cierto día, por esos sitios, vio a una joven muchacha, de hermoso físico, ojos claros, rubia y de largo cabello. ¿Quién será ella?, se preguntó. Su nombre era Cumandá, que quiere decir patillo blanco. Cumandá era hija del jefe indígena octogenario de Cabeza de Nieve, Hipona la hechicera. Tenía además 2 hermanos que nada se parecían en lo físico ni en lo espiritual a ella. Eran todo lo contrario, odiaban a los blancos, pero a ella la amaban. Cumandá era experta en remos y competía con sus hermanos y amigos. Les ganaba en destreza, velocidad. Carlos y Cumandá se enamoraron. Era un amor puro. Los dos se sentían atraídos y habían escogido un lugar en donde 2 palmeras crecían entrelazadas. Era el símbolo de su amor. Todos los años las tribus del oriente solían festejar a la orilla del lago Chimano. Se elegía a la más bella de cada tribu. Cumandá era una de las vírgenes y representaba a los záparos. Ella debía concursar para esposa del jefe de tribu y decide que Carlos la acompañe, aun arriesgándose de los peligros de la tribu. Los hermanos de Comandá se dieron cuenta que Carlos estaba ahí varias veces, quisieron matarlo, pero Comandá siempre lo salvaba. El gran jefe, Yaguarmaki, era un viejo enfermo, el cual decidió que Comandá sea su esposa. Ya en la luna de miel, Yaguarmaki muere. Comandá decide ir en busca de Carlos. Toma una canoa, la cual era de él. Al llegar al otro lado del río, se da cuenta que Carlos no estaba, pues lo había tomado prisionero. Decidieron dar a cambio a Carlos por Comandá. Después de lo ocurrido, Comandá y Carlos se encontraron en un lugar en el cual intercambiaron llantos, promesas, amor, entre otras cosas. Antes de morir, Comandá entrega a Carlos una bolsita de piel de ardilla. ¡Qué sorpresa al verla! En ella se encontraba el retrato de la madre de Comandá, que era la esposa de Domingo Orozco y madre de Carlos. Al saber la noticia trataron de hacer algo positivo, pero ya era tarde. Comandá había muerto. Pona confirma la verdad. Comandá era la hermana de Carlos. Todo era resultado de la venganza de Tubón, mayordomo de la hacienda. Cuando Carlos murió, fue enterrado con Comandá, y el padre de él viajó a Quito, donde siguió su sacerdotaje y siempre recordó a Carlos y a Comandá. Autor de la obra Juan León Mera. Título Cumandá. Escuela Romanticismo. Forma de expresión prosa. Género narrativo. Subgénero novela. Elementos narrativos.
A. Narrador omnisciente, ya que narra los hechos en tercera persona, además que sabe lo que piensan y sienten los personajes de aquella obra. Narrador. La voz narrativa de la novela Kumandá está caracterizada por utilizar un narrador omnisciente. Gracias a ello son muy frecuentes los presentimientos que indican que el narrador sabe más que los personajes y que inclusive anticipa la tragedia. El narrador usa frecuentemente las reflexiones, las explicaciones y anticipaciones para crear el tono romántico de la fábula. También el narrador utiliza símbolos para adelantarse a la tragedia. Tiempo. Tiempo gramatical. Está en pasado, porque la acción se desarrolla principalmente en 1808, pero las causas de la tragedia se originan 18 años atrás, en 1790. Tiempo de narración. Es anacrónico. Si bien la historia del capítulo 6 ayuda a explicar la conversión de Orozco, los otros retrocesos temporales que funcionan como revelación. Escenario. En la novela Kumandá menciona muchos sitios como el monte Tungurahua es una figura de la Cumbre Blanca. También se nombra el río Pasasa, que se une con el Patate y Chambo. Río de Palora, aguas sulfurosas y amargas. Personajes. En razón de su jerarquía accional, encontramos personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos que llevan el peso sustancial del relato en sus aspectos básicos. Personajes principales son Kumandá y Carlos. Personajes secundarios son Padre José Domingo Orozco y Tongana y Yaguarmaki. Mayaraiga, adversario de Yaguarmaki y obstaculizador de las fiestas de las canoas. Pona, esposa de Tongana y aliada de Kumandá. Sinchirigra, aliado de Tongana y sucesor de Yaguarmaki. Indios de Andoas, mediador evita la muerte de Carlos, hijo de Tongana. Hace de informadores de Tongana. Andoanoas, testigos aliados de la familia Orozco. Tribus jíbaras, testigos aliados y enfrentados entre sí. Tema. El tema principal de la obra es de denuncia, ya que en la obra hay una enemistad entre las tribus gracias al odio en los blancos. Kumandá. Kumandá es una historia que nos muestra diferentes panoramas. En este caso especificaré tres que para mi parecer son muy importantes. El primero nos habla sobre la región amazónica, ya que me parece increíble cómo él describe a toda nuestra región amazónica, cómo la embellece, la forma en la que describe sus montañas, la forma en la que pone a los humanos dentro de este territorio, cómo los describe como unos salvajes, pero a la vez dueños de nada, en cuanto a todo lo creado o en cuanto a todo lo que está en la Amazonía. El segundo panorama que nosotros podemos observar es la discriminación, cómo en ese entonces las personas indígenas vivían, puesto que tanto él en su libro como las personas en ese entonces denominaban a los indígenas como indios. El tercer panorama es del amor. El del amor que una indígena pudo haber sentido hacia un blanco, que como bien conocemos, en esa época no podían enamorarse de una persona de diferente color.